Saludos a todos y bienvenidos a nuestro último webinar del año. IntelliConnect y diseño de conexiones con macros en Protesteel. Ahora una pregunta. Están saludando. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Víctor Bisonó. Soy ingeniero civil de República Dominicana, usuario de Protesteel y representante en República Dominicana de este poderoso software de ingeniería estructural, análisis y diseño de estructuras de hormigón y estructuras metálicas. Muy bien, para esta presentación tenemos básicamente una estructura que estoy preparando para un curso que vamos a subir en poco tiempo en YouTube. Esta es la que vamos a usar para la presentación de hoy, para presentarles valga la redundancia, las capacidades que tiene el software, tanto para el modelado de estructuras metálicas como para el diseño de conexiones metálicas. Muy bien, entonces, básicamente vamos a comenzar por enseñar cómo sería la interfaz de ProtaStructure, que es el motor de cálculo principal de toda la suite. Es donde uno modela todo tipo de estructuras, tanto de hormigón, acero, hace el cálculo estructural, digamos el análisis, luego pasa a la fase de diseño de toda la superestructura, dígase diseño de columnas, diseño de vigas, diseño de muros y losas, zapatas, ya para los diseños, en este caso de las estructuras metálicas de las conexiones, uno usa o se apoya en el módulo de Protasteel, que es el módulo encargado única y exclusivamente del detallado de estructuras metálicas y del diseño de conexiones metálicas bajo normas europeas y normas americanas. Muy bien. En esta presentación tenemos un edificio sencillo, un edificio de 2 niveles de hormigón, donde de 3 niveles, 2 niveles de hormigón y un nivel superior hecho completamente en acero, donde acá en la parte derecha tenemos un galpón, una pequeña nave de almacenaje, y en la parte izquierda tenemos un área que sería de oficinas. Esto sería una ampliación a futuro. Esto fue sacado y adaptado de un proyecto que nosotros tuvimos y trabajamos hace tiempo. No quedó exactamente así. Hay algunos elementos que nosotros colocamos para fines de... un momento, me dice el señor Helmer que no se escucha. Ok, confirmen por favor si se está escuchando lo que yo estoy diciendo. Muy bien. Ok, sí me dicen que se escucha. Muy bien, entonces sigo. Básicamente, este es un proyecto que nosotros trabajamos hace un tiempo en nuestras oficinas y lo adaptamos para esto. Hay algunos elementos, como lo decían, que no se pusieron, básicamente por temas de presentación y temas académicos, pero la idea se ve a grosso modo. Bien, luego de que ya tenemos la geometría de nuestro edificio totalmente modelada y analizada y diseñada en ProtaStructure, nosotros pasamos a la parte del detallado y del diseño de conexiones y nos apoyamos de nuestro módulo de Protesteel. En las pestañas que tenemos acá arriba, bajo la pestaña de dibujos y reportes, podemos encontrar el asistente de Protesteel para poder accesar, ¿verdad? Para poder, digamos, exportar el modelo a Protesteel. Vamos a darle clic para irnos al Protesteel. Vemos cómo carga esta parte. Generalmente, y claro, depende de la potencia del ordenador y depende del tamaño del modelo. Tarda un poco más, un poco menos, pero la exportación suele ser bastante rápida. El asistente de exportación básicamente lo que hace es exportar toda la geometría, tanto de hormigón como de acero, y exporta todo lo que tiene que ver con las fuerzas de diseño,
tanto de los elementos como de las conexiones. De acá es que Protesteel saca, digamos, los parámetros para poder hacer el chequeo de las conexiones que nosotros modelemos. Muy bien. Esta que vemos acá es la interfaz del Protesteel con la nueva actualización a la versión 2022. Protesteel nos presenta una interfaz de 64 bits ya modernizada. Si vemos, y claro, los que tienen un poco de experiencia, los que están familiarizados, por ejemplo, con Revit o con el mismo Tecla, vemos que es una interfaz bastante parecida a la del Tecla, por ejemplo, los que ya tienen experiencia con eso. Y es bastante amigable, es una interfaz bastante fácil de utilizar. La curva de aprendizaje se rompe o se sobrepasa bastante rápido. Vemos que acá hemos exportado ya todos los elementos, tanto de hormigón como de acero, y ya podemos inmediatamente empezar a detallar todo lo que tiene que ver con las conexiones y detallar todos los elementos de la superestructura de acero. Tenemos la opción de apagar los elementos de hormigón. Mientras tanto, yo lo voy a dejar. En el transcurso del webinar iremos apagando algunos elementos para temas de facilidad de visual. Pero básicamente esto es lo que tenemos. Muy bien, entonces, hay dos herramientas sumamente útiles que posee el Protesteel para el diseño, primero para el detallado, modelado y detallado de conexiones, y para el diseño de las mismas, que son el IntelliConnect y todas las macros automáticas que posee Protesteel para esta finalidad. Vamos a ver qué es cada cosa. Evidentemente vamos a dar ejemplos de cada uno para que todos tengan una idea de cómo se pueden usar estas herramientas para facilitar y para, digamos, agilizar bastante el proceso de diseño y de preparación de planos de la parte metálica de su proyecto. Vamos a empezar con el IntelliConnect. El IntelliConnect es una herramienta, fíjense acá, hay una pestaña solamente para el IntelliConnect. Es una herramienta que nos permite a nosotros elegir todos los elementos metálicos que tengamos en nuestro proyecto, digamos, tanto los elementos como sus nodos, que son la zona de unión de un elemento con otro o de varios elementos juntos. Elegir esos nodos, el IntelliConnect lo que hace es reconocer automáticamente qué tipo de unión y qué tipo de elementos existen en esa unión, y él propone el dimensionamiento automático de esa unión en base a los parámetros que nosotros seteemos en el programa. Y esto lo hace de manera automática para prácticamente todas las uniones que nosotros tengamos en el proyecto. Y esto básicamente nos da un poder grandísimo, un poder, digamos, de agilidad sumamente grande para el diseño de nuestras conexiones. Claro está, las conexiones que IntelliConnect propone son predimensionamientos. Estos predimensionamientos nosotros tenemos siempre que chequearlos en base a los parámetros de diseño que nosotros tengamos, dependiendo la norma de diseño que nosotros tengamos elegida, que ya venga precargada desde el motor de cálculo de Rota Structure. Vamos a, en este caso, vemos que nosotros tenemos dos tipos de estructura. Una estructura con un techo de cerchas. El techo de cerchas, digamos que es un techo, digamos que tiene elementos tipo angular doble, tanto para el cordón superior como para el cordón inferior, y los montantes, que son los elementos centrales de la cercha. Y tenemos una segunda estructura adosada, que es una estructura básicamente aporticada, arriostrada excéntricamente, con elementos de techo que son las correas, ¿verdad? Las correas de techo, que en este caso yo las propuse como correas tipo channel de acero conformado en frío, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con el IntelliConnect. Vamos a suponer que nosotros queramos, bueno, diseñar, vamos a modelar, ¿verdad? Las conexiones de las correas
a las vigas de carga, que son las vigas de los pórticos. En vez de nosotros, claro que nosotros podemos utilizar las macros para hacer esto, pero para eso tendríamos que ir correa por correa. Por ejemplo, nosotros venimos a la macro de Purlin and Girth Connections. En este caso yo lo tengo en inglés porque es el idioma que prefiero para trabajarlo, pero se puede trabajar en español. En este caso elijo la macro de Purlin Connection y fíjense cómo acá debajo me dice que seleccione la viga principal. En este caso vamos a seleccionar esta viga y luego me dice que seleccione el primer purlin, y luego el segundo, y acá automáticamente me crea, ¿verdad? Con la macro me crea la conexión entre la viga de carga y los purlins. En este caso podemos accesar a la macro y vamos a colocar digamos, el angular en la parte de atrás. Vamos a darle clic acá, a reverse click. Vean cómo automáticamente puedo crear la conexión de manera rápida con una macro. Pero, ¿qué pasa? Esta es una sola y son muchísimas que nosotros tenemos. Vamos a suponer que en este caso nosotros queremos hacerlas todas al mismo tiempo, por temas de tiempo o por temas de, ¿verdad? Por temas de agilización de tiempo. Nosotros elegimos todos los elementos que conforman esa conexión. En este caso lo vamos a elegir de esta manera y vamos a, ya sea por la pestaña de IntelliConnect o haciendo un clic derecho sobre cualquiera de los elementos, vamos a la opción de IntelliConnect. Correcto, IntelliConnect. Venimos a la parte de Create Purlin Connections y vamos a darle que es tipo ángulo y vamos a darle que es reverse click, como hicimos anteriormente ya para poder ponerlo de manera reversa. Vamos a darle a run y fíjense cómo de manera automática el ProTextile nos ha creado todas las conexiones que nosotros hemos elegido, ¿verdad? Con el IntelliConnect de manera automática y sumamente rápida. Asimismo, pueden crear todas las conexiones de purlins que nosotros tengamos en el proyecto. Vamos a ver qué pasa con las conexiones de los girths, que son las correas horizontales o correas de techo. Perdón, las correas de paredes, que son las correas verticales. Vamos a elegir todo el proyecto, ¿verdad? O por lo menos toda la parte metálica. No necesariamente tienen que elegirse todo. Esto es, o sea, por un tema de rapidez, simplemente pueden elegir los nodos que quieran diseñar con IntelliConnect. Venimos a IntelliConnect, venimos a Create Your Connections. Igual ponemos tipo ángulo. En este caso pueden ser cualquiera de los tipos que tenemos acá. Yo prefiero tipo ángulo porque es más práctico para temas constructivos, pero ustedes pueden elegir el tipo que ustedes quieran y vamos a ponerlo de manera reversa. Y vamos a darle run. Igual, fíjense cómo de manera automática el ProTextile va diseñando, digamos, va modelando todas las conexiones de los girths. Fíjense acá cómo ha modelado la conexión entre, ¿verdad? Ambas correas laterales. Hay algunas conexiones que probablemente el prota no diseña por algún tema geométrico, pero siempre se puede setear o siempre se puede arreglar el modelo para que Prota pueda resolverlo, ya sea con la IntelliConnect, ya sea con una macro o ya sea de manera manual. Vamos a usar la macro, por ejemplo, para resolver esta que no se resolvió. Vamos a darle a Girth Connection. Vamos a elegir la columna, luego el girth y vamos a darle clic derecho. Fíjense, aquí se resolvió de manera automática. Vamos a ponerlo reverso, como ya habíamos visto. Fíjense, no hay conexión en ProTextile que ustedes no puedan resolver. Todas las conexiones con el IntelliConnect se pueden resolver. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con las conexiones de las riostras verticales. Vamos a elegir esta riostra que tenemos acá. Vamos a elegir esta conexión de tope,
de ambas riostras y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a IntelliConnect, clic derecho, IntelliConnect. Vamos a decirle ahora que nosotros queremos un bracing connection, porque estos son unos bracing verticales. Vamos a darle una dimensión, un espesor preliminar, o digamos tentativo, a la placa Gosset. Vamos a decir que yo quiero que la placa Gosset tenga un espesor tentativo de 12.7 milímetros, que sería una media pulgada, más o menos. Vamos a darle a Run. Fíjense cómo automáticamente el ProtaSteel, el IntelliConnect, reconoce los elementos que están llegando a esa unión y no solamente modela la placa Gosset, sino que al reconocer que hay dos elementos, él dice, bueno, en vez de yo colocar dos placas Gosset, vamos a colocar una sola y vamos a dimensionarla para que ambos elementos se puedan conectar. Esto es de manera automática, por eso se llama IntelliConnect. Es una herramienta que es literalmente bastante inteligente. Claro que nosotros podemos hacer cualquier tipo de cambio a lo que ya anteriormente ha prediseñado el IntelliConnect. Vamos a suponer que nosotros queremos hacerle unos cambios a esta placa. Vamos a accesar a la macro, porque digamos que todas las conexiones a las que usted tiene acceso con el IntelliConnect son conexiones a las cuales usted puede tener acceso a las macros. Ha tardado un poquito para accesar a la macro. Ok. Disculpen eso. Vamos a accesar nuevamente a la macro. Se ha tardado un poquito acá para accesar. Vamos a ver. Oh, qué extraño. Dame un momentito. Por alguna razón está dando un inconveniente para accesar a la macro. Vamos a tratar de accesar a esta. Bueno, qué extraño. Por alguna razón que desconozco, está dando un poco de problemas accesar a la macro ahora mismo. Básicamente lo que quería enseñarles era cómo poder dimensionar o cómo poder, digamos, cambiar las dimensiones de los elementos que ya están prediseñados. Evidentemente, pueden hacerlo con cualquiera de las conexiones que hayan diseñado. Bueno, acá lo abrió. No sé por qué se ha tardado tanto, pero bueno. Vamos a suponer que nosotros queramos cambiar algunos elementos de la conexión. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a darle a 200K. Y ustedes pueden ver cómo van cambiando dimensiones, cómo se van agregando elementos. Pueden, por ejemplo, acá ven que tenemos los 12.7 que preliminarmente yo seteé para que pudiera predimensionar la conexión. Podemos cambiarlo. Vamos a suponer que los parámetros de diseño dicen que debemos aumentar el espesor. Vamos a aumentarlo a 16 milímetros, que serían unas 5/8 de pulgadas. Aumenta el espesor automáticamente. Vamos a decirle que queremos rigidizadores de la placa Gosset. Ya lo tenemos. Y así podemos cambiar todos los parámetros de la macro para poder, digamos, dimensionar de manera rápida, fácil y al gusto de nosotros la conexión. Vamos a decirle que nosotros queremos que los pernos sean tipo A325. Vamos a chequear las soldaduras. Vamos a decir que las soldaduras nosotros queremos que sean de 5 milímetros todas. Y aquí podemos escoger el tipo de soldadura que nosotros queremos. Supongamos que escogamos soldadura tipo filete, que son las que generalmente se usan en ese tipo de conexiones. Todo lo que nosotros queramos cambiar, todos los parámetros de diseño que queramos cambiar, lo podemos cambiar accesando a cada macro.
Si le damos a aplicar, le damos OK, pueden ver que todos los parámetros que cambiaron han efectivamente cambiado. Muy bien, entonces, básicamente todo eso se puede realizar con el IntelliConnect. Vamos a suponer ahora que nosotros queramos con el IntelliConnect accesar o digamos dimensionar una conexión de viga columna. Simplemente venimos acá, elegimos la conexión, elegimos los elementos de la conexión, damos un clic derecho, venimos a IntelliConnect, venimos a la parte de viga columna, ¿verdad? Y yo quiero que esa conexión sea una conexión rígida con un hunch, que sería una ménsula o una cartela, como prefieran decirle, como se le diga en cada país a los que ustedes pertenezcan. La parte de la viga digamos, en el eje menor de la columna, vamos a decirle que nosotros queremos un thin plate, ¿verdad? Vamos a darle a Next. Vamos a darle a Run. Fíjense cómo nos ha creado la conexión con el IntelliConnect. Fíjense que acá, bien como se los mencioné, tenemos la parte de la ménsula o de la cartela, y en la parte de la viga que llega a la inercia menor tenemos una conexión rígida. Esta conexión rígida la creó porque yo en el en el Protostructure le había asignado una conexión rígida. Ustedes pueden asignar tanto conexiones rígidas como conexiones flexibles en el Protostructure, y estas asignaciones el ProtoSteel las reconoce automáticamente, ya que si yo, por ejemplo, defino una conexión rígida en Protostructure, pero acá vengo y quiero diseñar una conexión flexible, el ProtoSteel no me deja. No me deja, o sea, esto es básicamente diciéndome, mira, tú escogiste en Protostructure una conexión rígida, entonces yo te estoy dando una solución para la conexión rígida. Pero básicamente lo que quería enseñarle era esto, o sea, la facilidad que ustedes tienen con el ProtoSteel y la herramienta de IntelliConnect. Vamos a ver un poco ahora de las herramientas que tenemos con las macros automáticas. ¿Por qué yo digo macros automáticas? En las opciones de macro, nosotros tenemos la opción de, valga la redundancia, nosotros tenemos la opción de crear macros automáticas con todas las macros precargadas que nosotros tenemos acá, que trae el ProtoSteel, tanto para conexiones viga a viga, conexiones viga a columna, conexiones de bracings o los arriotramientos, conexiones de empalmes, tanto de columnas como de vigas, eso también lo vamos a ver. O podemos nosotros crear una conexión de tipo manual, nosotros colocar todos los elementos que queramos en la conexión, tanto como placas, hacer chamfers, pernos, soldaduras, cortes, y luego guardar esa conexión y aplicarlas a los elementos que nosotros queramos. Eso es una conexión manual. Y podemos hacer una macro con una conexión manual, que también lo vamos a ver. Vamos a ver un poco las conexiones las macros, conexiones automáticas. Vamos a ver, por ejemplo, una macro para viga columna. Vamos a resolver esta conexión que tenemos acá, por lo menos de la viga que llega al eje menor de la columna. Vamos a decir, bueno, yo quiero hacer una macro, digamos, hacer una conexión con esta macro. La macro de Stiffen End Plate. Venimos acá, nos dice que seleccionemos la viga principal y seleccionamos la viga que conecta y damos un clic derecho. Fíjense acá que nos resuelve automáticamente la conexión. Vamos a accesar, vamos a decir que queremos no solo un perno, digamos, no solo una fila de pernos, sino que queremos varias. Venimos acá, bueno, podemos cambiar evidentemente los espesores de placa.
Vamos a ponerle 10 centímetros, que serían unos 3/8 de pulgadas. Podemos cambiar la disposición de los pernos. Vamos a decir que queremos 3 por 50, ¿verdad? Vamos a decir que queremos esa disposición de pernos. Evidentemente podemos cambiar los diámetros, podemos cambiar el tipo de soldadura, la dimensión de los cordones de soldadura, correcto, la dimensión de placas, y así podemos dimensionar todas las uniones que nosotros queramos con las macros. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos dimensionar esta unión. Esto que ven aquí, que es la unión de una viga con la otra, acá yo en Prota Structure he propuesto un splice, que es un empalme de viga por la longitud tan larga de la viga. Claro que esto ya ustedes lo definen dependiendo la complejidad o qué tanta facilidad de instalación ustedes quieran en su obra. Yo lo he definido para temas de presentación. Vamos a definir un splice entre estas dos vigas, que es un empalme. Venimos a conexión, a la parte de splice connection, a la conexión entre dos vigas. Puede ser de end plate o puede ser tipo splice con placa de alma. Vamos a darle a esta opción. Elegimos una viga, elegimos la otra. Fíjense cómo nos dimensiona automáticamente la conexión tipo splice. Claro que puedo haber elegido la otra, pero en este caso, como tengo una viga que llega digamos, al alma de las dos vigas conectadas, acá yo tendría que diseñar una conexión con una placa fin plate para poder, digamos, evitar los choques entre elementos. Pero fíjense cómo hemos diseñado la conexión de manera fácil. Vamos a diseñar la conexión de estas riotras. Estas son riotras tipo doble channel. Fíjense que si le damos un zoom tenemos doble channel. Vamos en este caso a venir a la parte de bracing connections, ¿verdad? Vamos a diseñar un brace atornillado. Podemos diseñarlo tanto atornillado como soldado. A mí particularmente y por recomendaciones de la ISC me gusta más usar atornillado. Todo lo que yo pueda atornillar en un edificio de acero, lo voy a hacer por temas de control de calidad de soldaduras. Elegimos elegimos esta, Bolted Gusset Plate. Elegimos el main profile, que sería la viga principal a la que va a conectar el brace, y elegimos luego el brace. Damos un clic derecho y fíjense cómo resolvemos automáticamente la unión. Con sus soldaduras, sus pernos, todos sus cortes, una dimensión preliminar del espesor de la placa Gusset, que luego evidentemente tenemos que revisar con los parámetros de diseño, y vamos a eso en un momento. Vamos a crear la otra. Fíjense cómo ya tenemos automáticamente creadas las conexiones. Vamos a crear una placa base como esta que vemos acá. Vamos a crearla en otra columna. Vamos a crearla en esta. Vamos a ver el macro de placa base. Venimos a Baseplate Connections, Baseplate. Elegimos la columna y básicamente nos presenta una placa base con unas dimensiones preliminares, como todas las conexiones que hemos visto hasta ahora. Vamos a modificarla para tener una dimensión de placa base un poco más adecuada a la situación que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Vamos a accesar a la macro. Muy bien, aquí accesamos a la macro. Vamos a decirle que nosotros queremos, en vez de 200, que tenga 120 acá. Vamos a dejarla así, 120 acá. Vamos a darle un espesor de 19 pulgadas, que serían unas 3/4, de 19 milímetros, que serían unas 3/4 de pulgadas. Vamos a chequear los huecos de los pernos. Vamos a decir acá que nosotros queremos 150 acá. Podemos darlo así. Vamos a quitar este para dejar solamente digamos 4 pernos, uno cerca de cada esquina. Muy bien, vamos a darle 150 aquí. Muy bien. Vamos a dejarlo así de manera preliminar. No vamos a poner rigidizadores de placa por temas de
digamos, de facilidad, aunque sí podemos ponerlo. Vamos a ver, simplemente para enseñarlos, vamos a decir que nosotros queremos un rigidizador en esta parte, que es el P1. No, perdón, el P4, correcto. Vamos a darle a aplicar, y esos rigidizadores, evidentemente, podemos cambiar las dimensiones de cada uno. Vamos a decir que el P4, que sería este, vamos a darle unas dimensiones. Vamos a decir que esto es 150. Fíjense cómo podemos cambiar las dimensiones de los rigidizadores, pero en este caso vamos a dejarlo sin rigidizadores. Vamos a quitar esto y vamos a darle a aplicar. Luego, ya que tenemos la placa predimensionada, vamos a colocarle los anclajes. Tenemos un macro para anclajes. Anchor Bolt, damos un clic derecho y elegimos la placa. Fíjense cómo automáticamente los anclajes en cada hueco que tiene definido la placa están definidos. Vamos a hacer un pequeño cambio en los anclajes, porque si le damos a otra vista, la vista alámbrica, vemos cómo tenemos anclajes todos, digamos que con la misma orientación, y hay algunos que se salen de los límites de la columna. Vamos a elegir todos los anclajes, ¿verdad? Vamos a darle M y vamos a accesar al macro de los anclajes. Vamos a hacer un pequeño cambio. Perdón, antes que esto, vamos a dejarlo con la vista alámbrica. Volvemos. Accesamos a los anclajes. Y vamos a decir que en vez de tipo C, serían unos anclajes simples. Vamos a darle a aplicar. Fíjense cómo cambia automáticamente. Vamos a decir que en vez de 370, vamos a darle 500. Fíjense cómo cambia automáticamente. Y le damos a OK. En este caso, ya tenemos básicamente nuestra placa de base ya dimensionada. Ya con esto podemos dimensionar entonces la placa Gosset de esta riostra. Lo recomendable en estos casos, cuando ustedes estén utilizando tanto el IntelliConnect como las macros, es que es que haya una jerarquía en las conexiones que ustedes resuelvan. Primero deben de resolver las conexiones tanto de placa base como las conexiones vía columna, viga, y luego se recomienda que se resuelvan las conexiones de las riostras. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora mismo. Si nosotros venimos a Bolted Gusset Plates, que en este caso tiene que ser la de esquina, esta, fíjense que acá nos pide que elijamos el perfil principal, que es la columna, luego la viga y luego un perfil secundario, ¿verdad? Que es un perfil de borde. En este caso sería la placa base. Fíjense cómo la conexión se resuelve tomando en cuenta que está la presencia de la placa base. Fíjense cómo acá nosotros tenemos una soldadura de la placa Gosset a la placa base. Por eso es que debe existir esa jerarquía a la hora de nosotros dimensionar. Evidentemente, nosotros en este caso vamos a suponer que queremos quitar ese rigidizador, o queremos aumentar los espesores de placa, o queremos aumentar la cantidad de tornillos. Todo esto se puede hacer accesando a la macro de la placa, o digamos el brace. En este caso yo le voy a dar a todo esto, lo podemos modificar para poder trabajar de la manera que nosotros queramos con nuestras conexiones. Muy bien. Acá hemos visto cómo funcionan las macros, cómo funciona el IntelliConnect. Básicamente, hemos visto las facilidades que nos dan todas estas herramientas. Vamos a resolver una última conexión antes de enseñar cómo podemos gestionar los planos, tanto los planos de conexiones, los planos de ensamblaje, como los planos de fabricación. Vamos a darle a Height Selected. Vamos a ver cómo nos resuelve estas riostras. Son riostras de angulares. Vamos a darle a Corner Bolted Gusset Plate. Venimos acá. Perdón. Ok, ahora sí.
Vamos a darle acá. Fíjense cómo nos resuelve la conexión de los angulares. Vamos a decir que nosotros queremos resolver esta. No. Bien. Es básicamente sumamente fácil, sumamente rápido resolver todas las conexiones que nosotros queramos resolver en nuestro proyecto. Un proyecto de esa magnitud, de la magnitud que ustedes entiendan o tengan, se pueden resolver en horas, básicamente, minutos, si es un proyecto, por ejemplo, de esta magnitud. Vamos a darle a Show All. Vamos a enseñar primeramente cómo nosotros podemos resolver el tema del diseño de las conexiones, porque hasta ahora lo que hemos hecho es modelar conexiones y hacerle algunos cambios a algunas, pero vamos a ver qué nos dice el ProTextile para el tema de las conexiones y las memorias de cálculo del diseño de las conexiones. Vamos a venir a la parte de View, luego de que ya nosotros tengamos un sinnúmero de conexiones modeladas y diseñadas, y vamos a darle a Color Coding. En Connection Design Ratio Coloring, nosotros podemos ver en una escala de colores cuáles son las conexiones que pasan según los parámetros de diseño y según la norma que nosotros tengamos elegida desde, y digamos, importada desde el Protest Structure. En este caso son normas americanas, la ISC. Fíjense cómo en código de colores nos dicen cuáles son las que pasan y cuáles son las que no. Evidentemente las verdes, acá nos dice, son las que pasan, las rojas no, y las amarillas son las que todavía no se han chequeado. No todas las conexiones del ProTextile se pueden diseñar. Se está trabajando para que todas las conexiones de las macros automáticas que tengamos se puedan diseñar, pero hasta ahora tenemos un número limitado de esas conexiones. Todas las que están en verde y las que están en rojo sí se pueden diseñar, evidentemente. Las que están en rojo simplemente tenemos que empezar a cambiar algunos parámetros, como quizá cordones de dimensiones de cordones de soldadura, cantidad de pernos, diámetro de pernos, espesores de placa, y ver cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que cambiar para que nuestra conexión pase. Vamos a ver cómo chequear cuáles son esos parámetros. Si nosotros venimos y elegimos una conexión, nosotros le damos a clic derecho, vamos a darle a, no, vamos a eliminar esta vista. Vamos a, por ejemplo, venir acá, elegir el símbolo de la macro, y venimos, cuando le damos a doble clic, un clic derecho, perdón, le damos a Connection Design Reports y le damos a Default Connection Report. Acá nos va a abrir un archivo de Word donde nos va a colocar todos los parámetros de diseño que el ProTextile ha chequeado con referencia a las normas que hemos elegido para chequear digamos, el comportamiento y digamos, la conformidad de diseño de esta conexión. Vemos acá toda la información preliminar de la conexión con una imagen del tipo de conexión, todo el predimensionamiento de la conexión, y acá vemos desde este chequeo todos los chequeos de acuerdo a la norma, por ejemplo, en este caso la ASC 360, ¿verdad? Todos los pasos que él va chequeando para el chequeo de conformidad de esa conexión, ¿correcto? Y así con todas las conexiones que ustedes quieran ver. Si en alguno de los pasos vemos que no nos chequea por un tema de resistencia, por un tema de área bruta de la sección, digamos, de alguna placa, por un tema de alguna sección insuficiente de tornillo, pues entonces vamos a la conexión, digamos a la macro de la conexión, cambiamos los parámetros que queramos cambiar para luego entonces volver a chequear el tema de la conformidad. Vamos a ver rápidamente las conexiones manuales. Vamos a suponer, en este caso nosotros queremos modelar, digamos, alguna conexión de tipo manual. Yo quería hacer un ejemplo en vivo, pero vamos
Vamos a tener que obviarlo por un tema de tiempo. Vamos a darle a Hide Selected. Vemos acá esta conexión que yo creé de manera manual. Quería enseñarles cómo crearla de manera manual desde cero, pero por un tema de tiempo no vamos a poder. Pero acá básicamente lo que quería mostrarles era cómo se puede crear una macro de manera manual, cómo guardar esa macro para luego ser utilizada en cualquier otro elemento que nosotros queramos, donde nosotros queramos utilizarla. En este caso, se crea la macro, se guarda como una macro manual y nosotros venimos acá a la parte de macros de User Defined, que son las definidas por el usuario, donde dice macro manual. Nosotros vemos que tenemos dos tipos de conexiones. En este caso son conexiones que yo he creado, la conexión 1 y conexión 2. Esta, que es la conexión número 2, y esta, por ejemplo, que es la conexión de esta viga de pórtico con esta columna y sus rigidizadores, es la conexión número 1. Yo le he puesto así y la he definido de esa manera. Vamos a ver cómo, por ejemplo, yo puedo elegir la conexión número 2, que es esta que está acá, y usarla en otra, ¿verdad? En otro elemento que no tiene definida ninguna conexión. Evidentemente, los elementos tienen que ser igual, del mismo tamaño y del mismo tipo. Bueno, luego de que uno crea la conexión, uno viene acá a el otro elemento donde uno quiere aplicar, viene a la parte de manual macro, elige la conexión que uno quiere aplicar, ya luego de que esté todo seteado acá, y le da a crear conexión. Elegimos los elementos de la conexión. Fíjense cómo se crea de manera manual, de manera automática, perdón, la misma conexión que nosotros teníamos allá detrás. Fíjense con sus soldaduras, con sus pernos, los espesores de placa, todos los cortes, siempre y cuando los elementos a conectar sean exactamente iguales. Muy bien. Ya para culminar el tema del webinar, vamos a chequear cómo podemos gestionar los planos. En este caso, en la pestaña de Drawings and Reports, que son los dibujos y reportes, tenemos que, luego de ya modelar todos los elementos y de detallar, tenemos que hacer una numeración de elementos, donde aquí el prota se encarga de ponerle números a cada placa, a cada soldadura, a cada elemento, para luego poder detallarlos en los planos. Venimos a Perform Numbering, le damos a aplicar. Dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros tengamos en nuestro modelo, dura un poco más, un poco menos, pero generalmente es un proceso bastante rápido. Ya luego de que terminamos, nos da un aviso de que ya terminamos la numeración. Venimos a la parte de dibujos. Y bueno, vamos a crear algunas pistas para que se pueda ver el poder que tiene Protesteel para la creación de planos. Vamos a crear una vista 2D por 2 puntos, digamos desde acá hasta acá. Vemos que se ha creado la vista. Vamos a cambiar la visual, correcto. Vamos a crear otra que sea desde acá hasta acá por 2 puntos. Bien, vamos a cambiar la visual. Y ya con esto podemos volver a la parte de Drawings o dibujos. Clicamos F6 y vemos, acá nosotros podemos accesar a cualquiera de los planos que ya tenemos acá. Este, por ejemplo, es un plano de techo, pero nosotros podemos crear el viewport con las vistas que acabamos de crear en el modelo 3D. Fíjense cómo nosotros tenemos acá la visual de la vista que hemos creado. Evidentemente, las escalas se pueden cambiar la visual de los elementos. Vamos a suponer que nosotros queremos accesar a la visual de los elementos. Tenemos ahora mismo que los elementos están en modo Hidden Line. Podemos hacerlo en modo Wireframe. Fíjense cómo cambia. Modo línea. Podemos cambiar las escalas. Vamos a suponer que en vez de 1.70 queremos ese viewport en 1.50.
y así cambiamos la escala del viewport. Evidentemente, el viewport se puede agrandar, se puede achicar de manera manual a lo que uno quiera. Y todos estos planos y detalles se pueden exportar a DXF. Vamos a crear una conexión de manera rapidita. Vamos a decir que nosotros queremos estos elementos para la conexión. Vamos a decir que nosotros queremos estos elementos para la conexión. Vamos a darle a Show Only Selected. Vamos a Hide Selected. Bien, vamos a elegir los elementos de conexión. Venimos a Style, a el manager de detallamiento de conexiones. Le damos un nombre a esa conexión. Vamos a darle conexión 5. Seleccionar objetos. Bien, ya tenemos este recuadro, o digamos esta cajita que se crea, es una cajita para nosotros definir las visuales que nosotros queremos de nuestra conexión. En este caso, nosotros la definimos por acá. Vamos a darle a todas por un tema de presentación y vamos a darle una vista tridimensional. Esto es simplemente para que ustedes vean el poder de ProtoStyle para ustedes poder crear planos y detalles de sus conexiones. Vamos de nuevo a Drawings. Correcto. Vamos a el plano que nosotros teníamos abierto. Y vamos a presentar la conexión. Fíjense los detalles de la conexión que acabamos de crear. Desde todas las vistas que nosotros elegimos. Evidentemente se eligen todos los elementos que nosotros queramos colocar en la conexión, incluyendo una vista tridimensional de la misma, que se puede rotar para que, digamos, tenga la orientación que nosotros queramos. Vamos a darle 50, simplemente para que ustedes puedan ver. Vamos a darle a 180. Muy bien, así ustedes pueden rotar la vista tanto como ustedes quieran y pueden presentar sus planos tan detallados como ustedes quieran. Bien, esto para la parte de el detallamiento de conexiones. Vamos a ver un poco, ya para terminar, la parte de los planos de fabricación. Vamos a darle que sí, vamos a guardar. Vamos a ver si se quedaron guardados los planos, por ejemplo, de la cercha, plano de fabricación de la cercha, creo que sí. Vamos a darle a abrir. Ahí está abriendo el viewport, está creando todos los elementos. Perdón. Fíjense acá. Fíjense los planos de fabricación de la cercha. Fíjense qué detallado lo da con la numeración de todas las placas que se van a usar en la cercha. Fíjense acá, esta sería la placa Gosset. Esta placa que está ahora mismo resaltada sería la P34 con todas sus medidas, todas las soldaduras que debe de llevar, la descripción de cada elemento que llega a cada unión, las dimensiones de cada placa Gosset y cada elemento. Acá tenemos una tabla de resumen donde nos muestra cada elemento que tenemos por el código que le da, el nombre de cada elemento, el material, la longitud y el peso. Acá con esto nosotros podemos hacer presupuestos, podemos hacer cálculo de materiales para pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos todos los pernos que nosotros tenemos en esa placa Gosset, perdón, en ese detalle de cercha. ¿Correcto? Todo esto, como les dije, se puede exportar a formato de XF para ustedes poder abrir en cualquier software de CAD que ustedes tengan, por ejemplo, como AutoCAD. Muy bien, hasta acá, ya por temas de tiempo y creo que nos hemos pasado un poquito. Hasta acá queda el webinar de diseño de conexiones con IntelliConnect y con Prota y las macros de ProtoStyle. Vamos ahora a pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas, de alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el software, si les gustó, si se durmieron, si no les gustó, todo eso es válido, todo eso pueden decirlo.
Vamos a ver. Acá veo una pregunta de la señora Carmen Hubiera. ¿Por qué lo pone de manera reversa? Hola Carmen, me imagino que te refieres a cuando estaba haciendo el modelado de la conexión de las correas. Es básicamente por un tema constructivo. Cuando tú lo pones de manera reversa, tú no tienes que hacer los cortes en las alas de los channels y puedes básicamente solamente hacer los hoyos y pues simplemente instalar tu angular, instalar tu channel e instalar tus pernos. Tú puedes hacerlo, digamos, no de manera reversa, pero te toma un poco más de trabajo a la hora de la instalación. Bien, el señor Daniel Bosa nos pregunta, hola, buenos días, ¿imparten cursos para Bogotá, Colombia? Hola Daniel, mira, nosotros tenemos varios asociados, varios compañeros, representantes de Prota en Latinoamérica. Hay un representante de Prota en Colombia. Al final del webinar te voy a poner en contacto con ellos para que tú puedas hacerle toda la pregunta que tú quieras acerca de los cursos y seminarios que ellos imparten allá. Prota está trabajando para incorporar todo lo que tiene que ver con las normas colombianas. De hecho, tengo entendido que ya tiene algunas cosas incorporadas, pero esos detalles te lo pueden dar nuestros compañeros allá en Colombia. Bien, me pregunta Juan Cruz, ¿todas las conexiones de las macros se pueden diseñar? Hola Juan, no. Como yo mencioné en el webinar, no todas las conexiones que trae ProtaSteel en las macros se pueden diseñar. Hay muchas de ellas que sí. Hay muchas de ellas que son las que faltan, que se está trabajando actualmente para presentar diseños y memoria de cálculo de las mismas. Actualmente eso probablemente para las nuevas ediciones de Prota, en un futuro no muy lejano, ya tengamos esas conexiones implementadas. Daniel Bosa me dice audio, por favor. Bueno, probablemente no me estoy escuchando. Por favor, confirmen si se escucha bien todo lo que estoy diciendo. Muy bien. Sí, me confirman que se escucha. Muy bien. Buen día. La exportación a Tecla mantiene al 100% todas las conexiones creadas y definidas por IntelliConnect. Hola, Ricardo. Hasta donde hemos visto, yo, por ejemplo, en mi experiencia, sí, todas las conexiones se mantienen, todos los pernos, todas las soldaduras, todas las placas, hasta los proyectos que yo he trabajado. Es probable, por un tema de comunicación BIM, que haya uno que otro pequeño elemento que no, pero esto es más para otro software que soporten IFC. Pero la conexión con Tecla es una conexión directa. Hasta ahora no he tenido inconveniente, entiendo que tú tampoco debes tenerlo. Juan Cruz nos hace otra pregunta. ¿Se puede adquirir el ProtaSteel sin tener que adquirir las otras licencias? Muy buena pregunta, Juan. No, el ProtaSteel actualmente no es un programa standalone, dígase. El ProtaSteel depende del motor de cálculo ProtaStructure. Fíjate que, como te dije al principio, todo lo que tiene que ver con el modelado de la estructura y el análisis y el diseño de la estructura se hace en ProtaStructure, y todos los esfuerzos que resultan de ese análisis se pasan directamente al ProtaSteel, y con esto es que el ProtaSteel hace los chequeos de diseño de las conexiones. O sea que por el momento ProtaSteel no es un software standalone. Vamos a ver si quizás en ediciones futuras se pueda llegar a hacer de esta manera, pero mientras tanto pues tenemos que comprar la licencia con el ProtaStructure. Nos pregunta Jormín Guzmán, ¿cuándo se van a introducir las conexiones precalificadas del manual ASC 358-16 en ProtaSteel? Muy bien, Jormín. Muy buena pregunta. Prota está actualmente trabajando para incorporar las conexiones precalificadas con, digamos, con memorias de cálculo según el ASC 358-16. Actualmente tú puedes, digamos, modelar esas conexiones. O sea, por ejemplo, tú puedes modelar
la bolted flange plates, y puedes modelar también las placas, las end plates, tanto rigidizadas como no rigidizadas, pero como te dije, todavía no hay posibilidad de que Prota te muestre una memoria de cálculo en base a la ISC 358-16. Eso se está trabajando actualmente. Probablemente en las versiones siguientes, a corto plazo, ya tengamos algunas de las precalificadas. Vamos a ver. Protesteel, nos pregunta Juan Cruz, ¿Protesteel trabaja con normas americanas? Sí, Juan, como te mencioné anteriormente, en el Prota Structure tú puedes elegir la versión de la norma con la que tú quieras hacer los diseños estructurales de la parte metálica. En este caso yo utilicé el ASC 360 y en base a la norma que tú tengas elegida en el Protostructure, que es el motor de cálculo principal, entonces el Protesteel te hace los chequeos de diseño. Pero sí, el Protesteel trabaja con normas americanas. Vamos a ver. Daniel Bosa, la exportación a Revit, ¿se mantienen todas las propiedades? Hola Daniel, mira, la experiencia que yo he tenido con la exportación a Revit, no he podido exportar todas las propiedades, es por un tema de la comunicación BIM. Por ejemplo, tú tienes una comunicación sumamente buena entre el motor de cálculo principal, que es el Protostructure, con el Revit. Tienes una comunicación directa, no es a través de un archivo IFC, pero en el caso del Protesteel, tú tendrías que exportar un archivo IFC desde el Protesteel al Revit, y ya en esta comunicación de la lectura del archivo IFC desde el Revit se pueden perder algunas cosas. De hecho, me ha pasado que se han perdido algunas informaciones, algunos elementos, se pueden modelar fácilmente en el Revit, pero no es tan buena, por ejemplo, como con el tecla que tiene conexión directa. Stanley de León, ¿pudiéramos ver las comprobaciones de diseño de las conexiones? Hola Stanley, sí se puede. De hecho, mostré algunas, pero te muestro ahora, digamos, para que quede contestada tu pregunta. Vamos a suponer que nosotros queramos ver, digamos, la comprobación de esta conexión. Venimos acá, le damos un clic derecho, Connection Design Report, Default Connection Report. Esta va a comprobar esta conexión de splice de viga a viga. Te crea un archivo de Word que tú puedes editar. Básicamente tú puedes copiar y pegar en cualquier memoria de cálculo que tú estés realizando. Fíjate cómo presenta una imagen representativa de la conexión, y aquí te hace todos los chequeos dimensionales primeramente y luego todos los chequeos normativos, ¿verdad? Con referencia a las normas con las cuales está chequeando. Bien. Correcto. Entonces, no sé, entiendo que eso contesta tu pregunta, Stanley, tú confirmarás. ¿Puedo exportar a SAP 2000 u otro software de cálculo? Pregunta Daniel Bosa. Sí, Daniel, se puede. El Prota, bueno, no con el Prota Steel, sino que lo puedes hacer con el Prota Structure, con el motor de cálculo principal. Fíjate acá en la pantalla, yo tengo abierto el Prota Structure. En la parte de BIM, tú puedes ver todas las opciones de exportación que tú tienes desde el Prota Structure hacia otro software. En el caso específico de tu pregunta, tú puedes exportar directamente a SAP 2000, a ITABS, a OpenSys, o si tienes algún otro software de cálculo, puedes importar tanto un archivo IFC, o en este caso para el tema del análisis estructural, puedes exportar un archivo SAF, que es un formato de exportación de análisis estructural relativamente nuevo, desde el 2017 está activo. No todos los softwares soportan, leen o exportan en formato SAF, pero cualquier software que lo soporte, sí puedes tener comunicación bastante precisa con este archivo.
o con este formato de archivo. Bien, entonces vamos a ver. Nos pregunta Juan Carlos Cortés, si se hace algún ajuste en el modelo en ProteStructure, ¿se debe volver a hacer todo el procedimiento? ¿Se debe iniciar de nuevo? Hola Juan Carlos. No, esa es una muy buena pregunta. Si se hace ya luego de que tú tienes el modelo con todas las conexiones diseñadas en ProteSteel y tú haces algún ajuste en el modelo de ProteStructure, tú simplemente guardas ese ajuste, abres nuevamente el ProteSteel. El ProteSteel te va a presentar todo como tú lo dejaste. Simplemente tú tienes que hacer un rechequeo de las conexiones que tú diseñaste a ver si todo te cumple con, digamos, con los parámetros de diseño. Si hay algo que quizá no te cumple, bueno, pues tú lo cambias accesando a la macro, pero básicamente no. Básicamente todo se queda prácticamente como tú lo dejaste. Muy bien. Vamos a dejarlo en las preguntas de Daniel Bosa. Pregunta, ¿puedes exportar a SmartPlan 3D? Bueno, yo no he exportado a SmartPlan 3D. Si es un software que te soporta archivos IFC, sí, claro que puedes exportarlos. Muy bien, entonces vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas hasta acá. Por un tema de tiempo, ya estamos algo pasaditos. Todas las preguntas que queden, que no hayamos podido contestar en este tiempo, con gusto las vamos a contestar. Entonces, sí, Jormín, vamos a dejar el contacto sin ningún tipo de inconveniente. Ahora cuando terminemos, vamos a compartir. Si quedaron conformes o no, pueden por favor contestar el pequeño survey que queda al final del webinar. Espero que haya sido de su provecho y que hayan podido apreciar las capacidades y las bondades que tiene el software. De verdad que ha sido todo un placer para mí compartir este pequeño espacio con ustedes y nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y su tiempo.